Cuarto bloque de No Sonoras. Acá estamos escuchando a Sergio Denis. Ya estamos agitando. Un poco loco. No puedes parar de. O sea, levantás con. No hay otra. Es como, pero más eso es para apretar el puño bien fuerte, ¿viste? Es de esas. Son canciones de esperanza y de ilusión. Sí. Y fuerza. Hay una fuerza ahí que te da interior. Ganas de abrazarte a otro, ¿no? Y cantar abrazado. Tiene eso, ¿no? Y estos tiempos que no se puede, ¿no? Más Abrazalo duro igual, todo. te covidías un 15 días y después ya está, volvés. Si es por Sergio Vale. Si es por Sergio Vale, Son totalmente. 15 días, ¿no? ¿Qué haces? Nosotros, ¿no? Sí, claro. Cuando te abrazas un abuelo de 80 años, pues lo liquidás. No, claro. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la historia de Sergio Denis, de estos expedientes secretos. Segundos, ¿no? En cuanto a biografías. Sí, pero has hecho expedientes secretos de Sí, historias, has contado. secretos hicimos varios. Sí, Mili Vanilli. De todo un poco, sí, de ahí de acá, Escuchás cosas para hacer. en Spotify, en YouTube, ahí en todas las plataformas, escuchás y en nosonoras.com.ar encontrás todos los expedientes secretos. El último fue el de Boya Sobol, que lo hicimos en dos partes. Claro, nivel más biografía, si se quiere, como vamos a hacer hoy. Nosotros tal vez eran más de descubrir algo, ¿no? A veces, ¿no? Mili Vanilli, un poco la historia, traerle a la luz, o los noruegos. Mayhem, ¿no era? Mayhem, claro, contar un poco de qué se trataba. Pero todo era unas biografías, es verdad también, ¿no? Todo va por ahí. En este caso, vamos a hablar de Héctor Omar Hoffmann Fensel, más conocido como Sergio Denis, por supuesto. Ya me mira como diciendo ¿quién? Claro. Bueno, Héctor Hoffmann, hijo de Feliciano Hoffmann, por supuesto, y de María Esther Fensel. Nació 16 de marzo del 49, así que en pocos días cumpliría años. Claro, primer año. Y sin hablar. ¿Primer año sin él? ¿Qué cumpleaños? Primer año. Y obviamente sin olvidar que ayer se cumplieron 2 años del accidente, ¿no? Del trágico accidente, que obviamente así terminaremos esta historia. Familia de descendentes de alemanes que venían de ahí del Volga, ¿no? Una familia alemana, una colonia alemana allí en Coronel Suárez. Provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. De Olavarría, creo que. Se quita ahí más también Tigüé, viste, toda esa parte suroeste, pero no tan sur ni tampoco tan oeste. Sí, pero bueno, ahí centro, un poco también centro de la provincia de Buenos Aires, 60.000 habitantes. Padre carpintero, el de Sergio Denis. La madre era la única que no era de origen alemán, era de origen más español y también alguna descendencia nativa, ¿no? De acá, del país. Y era como la única morocha, por decirlo de alguna forma, de la familia. Y bueno, él contó siempre que los recuerdos no son tan bellos, ¿no? De esos tiempos, viste que muchas veces esos recuerdos de la niñez, por más pobreza que haya, todos lo notan como con algo, con esa nostalgia linda. Y él nunca habló de nostalgia linda, él siempre habló de una tristeza, ¿no? Ante esos recuerdos de esa. También contaba que la familia no era del todo tan bien vista porque eran era una familia no tan instruida y parece que era un lugar con mucha educación, por decirlo de una forma. Y bueno, él contó esa cuestión también, que le decían negro a él, porque era familia rubio. De clase media, ¿no? Por eso él cuando puede, vos lo vas a contar ahora, sí. cuando apenas puede venirse a la gran ciudad, fuera de todos sus miedos, no vuelve más a... Exactamente, no vuelve más. Y bueno, él contaba igual que esa familia de clase media era el mismo más media baja, y que al principio ha tenido momentos oscuros en cuanto a lo económico, hasta que después de laburar un poco como carpintero también, como su padre, empezó a laburar en repuestos de autos y empezó a ir bastante bien dentro de lo que fue el pueblo. Él dice que le daba una mano al padre como carpintero, pero era de madera, él como carpintero. No, ¿viste? Sí, es un chiste lo que se hace sin querer. Pero no servía para nada. Bueno, él de la música era lo suyo, empezó a cantaban obviamente la típica de los cumpleaños, las fiestas, hasta armaron una banda también llamada Los Hookers, ¿no? Allí en Coronel Suárez, que metieron gillitas por todo lo que es pueblos aledaños y etcétera, hasta que bueno, se fue a la gran ciudad. Con mucho miedo, ¿no? Yendo a la gran ciudad. Pero para cerrar la primera parte, vamos a contar un poco él, como contaba esos primeros recuerdos de su abuelo, de la música que le transportaban desde el natal Alemania y cómo huían desde lugares de guerra. Bueno, que lo cuente él un poquito también. Dale.
Vos recién dijiste de que ibas a cantar canciones que te cantaba tu abuelo. Cantaba ahí canciones de los alemanes, las canciones que ellos traían con ellos, que son generalmente de fines del siglo pasado, principios de este siglo, y que hablan generalmente de quien se iba a la guerra y soñaba con ver a su amada, y el tipo que dejaba a su pueblo para ir a luchar, y qué sé yo. Porque los pueblos europeos vivieron en guerra desde siempre, como los alemanes del Volga que emigraron a Rusia en el 1786-87, se instalaron en Argentina en 1887 más o menos, y agradecieron tanto que Avellaneda en ese momento les diera la oportunidad de afincarse en nuestro país. Y bueno, y de ahí comenzamos escuchando esa música nosotros que éramos nietos de alemanes. Muy bien. En el año 1969, a fines del año 1969, en noviembre, grabó, llegó a la ciudad y ya formó un grupo, ¿no? Entró a un se grupo sumó como cantante. Exacto, se sumó a un grupo llamado Los Bambis, que grabaron un disco justamente y que firmaron un contrato discográfico con la CBS. Los Bambis también cantan. A mí lo que me llamó la atención de esa historia es que estuvo 3 meses con la banda. Estuvo ahí y los propios CBS fue la que dijo, este pibe va. Este pibe anda por otro lado, hay que llevarlo por otro lado. Por eso se estilaba. Este es más antes. liebre. Se estilaba antes, ¿no? Era muy la discográfica te fichaba. Sí. Y después te producía el disco solista. Y te ponía los músicos, ¿no? Te grababa. Era muy en todos los estilos, incluso en el rock pasó mucho eso también, ¿no? Bueno, a finales de ese año, entonces ya después de esos 3-4 meses estando con los Bambis, graba lo primero que graba, que son 2 canciones con un laburo de Francis Smith, que a su vez también era el compositor. Y atender a la canción, después van a ver por qué hay que atender. La primera canción que graba es Te llamo para despedirme, junto a Fue un soñador. Y Te llamo para despedirme también es la primera canción que canta en vivo en el 1 de enero de 1970, es su primera participación en vivo en la tele, en el programa de Andrés Percivale. Casino Phillips era el nombre del programa, y canta Te llamo para despedirme. Atención también, esta canción va a estar ahí mucho para después seguir charlando. Bueno, al mismo tiempo entró en algo que era como la meca para los músicos en ese momento, que era Sardos Circulares con Pipo Mancera, ¿no? Que era como los cantantes eran como que firmaban contratos y quedaban fijos, ¿no? En ese programa. Iban rotando Entre varios, pero eran como que... Pero con un programa con muchísimo rating. Y esa cuestión del programa, ¿cómo se le dice? Que no me sale el nombre ahora, como lo que hace Diego cada tanto los domingos, ¿no? Programa largo. Teletón, claro, teletones, ¿no? Eran teletones. Exactamente. Bueno, en marzo de aquel año viajó a México, o sea, estamos hablando de 1970, ¿no? Todavía un Sergio Denis novato. Y total, es importante, ¿no? Lo de México que decís, porque es un tipo que no salió muchas veces al exterior. Muy bien. Porque su música no terminaba de asentarse, fuera de que llegaba a través del fútbol, que de eso vamos a hablar después. Pero tampoco era un tipo accesible o con ganas de estar mucho tiempo en el exterior. Ha tenido algunos, ahora lo vamos a contar, algunos hits que traspasaron, pero no tanto para que él viaje, ¿no? a ponerle el cuerpo a esos lugares. En México, de hecho, participó en un festival, estuvo entre los primeros, grabó una canción que nunca llegó a editarse, y a su regreso tuvo que ir al servicio militar, ¿no? La típica, ¿no? Hasta 1994, la típica de los hombres. Hasta el caso Carrasco. Hasta el caso Carrasco, el que no se salvaba, adentro. Y fue a Bahía Blanca, al Comando 181 de Bahía Blanca, en donde igual alternó los shows. Siguió con su carrera musical, pudo alternar un poco las actuaciones en vivo, los shows en la tele, con el año, por supuesto, del servicio militar. Y ahí empezó también a codearse un poco con famosos del momento, y bueno, se conoció a Susana Jiménez, por supuesto, una historia que ya contaba. Salieron todos con Susana. Salió muy tremendo, ¿no? Como era la mujer que querían todos salir. Que querían todos, y que bueno, ella sí quería también, ¿no? Así que la verdad que no se privaba tampoco de nada. Una relación que si bien duró muy poco, y que contaban que era como que él decía que había tenido con la familia de ella una gran relación, y que con ella tuvo una relación de amistad eterna ya a partir de ahí. Bueno, Susana siempre salvo con Roviralta. Con todos, ¿no? Salvo con el cenicero, con todos tuvo una buena relación. 3 años después se casó, igual Sergio Denis, en el 75, y bueno, tuvo 3 hijos. En el año 73
Nunca supe más de ti fue como el primer gran éxito, ¿no? De todos los que vamos a contar, que tuvo su momento también en Latinoamérica, por eso te decía, pero que no era lo que lograba que él Pero no giraba el tipo. vaya de gira, exactamente. Y bueno, su primer gran show llega en el año 74 en el Teatro Ópera. Dice que fue el primer cantante melódico argentino a hacer un show en ese lugar, ¿no? Tal vez más antes dedicado a lo que era la música clásica, por decirlo de una forma, de cámara. Y bueno, ahí él termina el contrato con la CBS y empieza a trabajar primero hace un disco con una banda, con un sello chiquito que se llama TK, que no duró mucho, y después agarra con Polygram y ahí empieza como una bomba, ¿no? La bomba de Sergio Denis, que agarra todos los poquitos finales de los 70 y todo lo que son los 80. Hasta 90 y algo, 92, hasta 95, 99, hasta mitad. No, hasta el 92, porque después firma con EMI. Hasta el 92 es donde es toda esa parte de Polygram es el boom, ¿no? Es la explosión de Sergio Denis, donde tiene un disco muy, muy conocido, muy, muy exitoso, que era de covers, ¿no? Y es divertido porque era el momento donde los temas, viste, que se traducen los títulos. Mal se traduce. ¿No? Entonces, horrendo se traduce. Tenías California Somnolienta. En realidad era bastante parecido, pero California Somnolienta era el clásico de Mamá Santa Papa. California Dreaming, por supuesto. O tenías uno que era Así fue nuestro amor, que en realidad en inglés se llama Unsung, que es Así fue nuestro amor, clasicazo. Les recomiendo la versión original también, ¿eh? De John Denver. La versión original de John Denver, que, haciendo un pequeño chiste, pues hay no sabíamos que eran covers bastante que tiene Sergio Denis entre dos discos que sí eran de covers, con otras grandes versiones que también tiene de otras canciones. Creo que una de las más clásicas es Nada hará cambiar mi amor por ti, ¿no? Que es un tema clásico de Glenn Medeiros, que es Nothing gonna take my love for you, ¿no? Muy clásico él, ¿no? En el medio, versiones del himno de mi corazón, de Los abuelos de la nada, bueno. O de Muchacha de ojo de papel, donde él cuenta una historia muy divertida que es que después le pide perdón a Spinetta. Se lo encuentra un día en una grabación y le pide perdón, y dice que Spinetta le dice, no estuvo tan mal, le dice, ¿sí? Y dice, me dijo elegantemente que fue un desastre, ¿no? Básicamente. Y en el año 85 es el turno del disco más vendido de la historia de Sergio Denis, que es Afectos. Que no son muchos discos, 450.000 copias. Que no es tanto, ¿no? Que no es tanto, pero tiene todos los hitazos, ¿no? Pero yo cuando lo escuchaba y investigaba un poco, sí. Eran artistas es un artista que no vendió tanto en su pico máximo. Pero sí fue se consumió, muy estable, sí se consumió mucho. Algunas canciones se viralizaron, como decimos hoy, en ese momento. Pero lo que pasa es que vendió mucho en todos esos discos, ¿no? De repente, después por supuesto viene Imágenes, pero después tiene Natural, Un poco loco, como que todos sus discos tienen ventas altas. Lo que pasa es que el pico no es tan alto, ¿no? Eso está muy bien lo que decís. No, sí, me sorprendió eso. A ver, a veces un artista prefiere la constancia que vender un disco millones. Claro. Y un poco había eso, era un tipo taquillero igual en el país, en cuanto a shows también, ¿no? A grandes shows. A partir del disco siguiente, que es Imágenes, que tiene... Bueno, Afectos tiene Cómo estás querida, Nada hará cambiar mi amor por ti, Gigante, Chiquito, Así fue nuestro amor, Dame luz. Todos hits. Ahí está. Muy cerrado. A mí me gusta ese teclado del fondo, 80, ¿viste? ¿no? Este colchón hermoso que le ponía a sus canciones. Que ese era el productor, era un tipo de guitarra, ¿eh? Era más guitarra, era un tipo de guitarra sí. que rasgueo que componía Él así. siempre dice que su formación es guitarra, folclore. Él dice que te podía pelar tranquilamente un folclore porque le llevaban la sangre, porque había visto a Falú, había visto un montón de artistas que los pocos que iban a Coronel Suárez eran de folclore y él los había mamado de chiquito. Bueno, en Imágenes, que es el año siguiente, el hit primario fue Solo sabe Dios, un tema muy triste, muy duro, que me encanta. Demasiado triste y duro, pero ahí está la meca de Sergio Denis, que te quiero tanto, que fue como el segundo corte en ese momento, hasta que se volvió una locura, todos sabemos, todos lo conocemos. ¿Qué lo llevó a Luna Park eso, no? Eso lo llevó a Luna Park en el año 86,
y empezó a ser constante sus shows en Luna Park, y sin embargo en el año 88 es cuando, como bien cantaba vos, Fede, tiene una especie de discusión con Tito, sí, con Tito. Bueno, porque Tito tenía mucho boxeo ahí en esa época y todo. Le iba un poco bien, ¿no? Claro, le iba bien a Tito y así todo, como que lo retó, le dijo, vos querés hacer, no sé, querías hacer tanto show, que esto, que lo otro, bueno, te voy a dar la oportunidad. Y Sergio le dijo, yo dame tanto día y yo lo lleno, y estaba confiado él en sus canciones. Y bueno, al final terminó callando la boca a Tito Lecture y le tuvo que abrir las puertas en una parte de par en par. Porque Tito Lecture, como tenía los sábados boxeo, también te metía cuando podía, ¿no? Te tocaba tocar un jueves. O sea, con suerte un viernes, porque el boxeo era prioridad con Tito. Para los jóvenes, el Luna Park no tenía tanto show como hace un año y medio, que tocaba. Exacto, El boxeo era la prioridad. Era... Había un gimnasio adentro. Ahora se quiere volver a hacer un gimnasio de nuevo dentro de Luna Park. Pero era lo raro. Por eso Tito manejaba, no era un lugar para que los artistas lleguen. Exactamente, era algo extraño. Hizo 7, se despachó con 7 a sala llena. Y venía haciendo, y aparte hizo un montón de teatros ópera, como habías contado anteriormente. Exacto, ¿no? Y ahí empezó, todo era Gran Rex, ópera, o sea, Luna Park, todo era... Bueno, y lo que sí, si bien no giró mucho por Latinoamérica, las giras por el país eran, pero todo el tiempo, en lugares a sala llena, teatros, todo lo que se pueda ocurrir en cualquier lugar del país, él estaba ahí. Y era los artistas que más vendía. Así no llegó a su pico, no llegaba a un pico tan alto, pero era los artistas que más vendían en esa época. Y el año 92 cambia de Polygram a EMI, donde graba hasta el 95, sigue sacando hits, Un Poco Loco, la canción de la novela Quereme, el disco Natural, sigue teniendo todos esos hits, gira por México y por Estados Unidos como algo extraño, como algo distinto y diferente. Y ahí empiezan un par de problemas. Y ahora viene la etapa más oscura de Sergio Denis, y no oscura a nivel musical, sino oscura a nivel personal, a nivel financiero, que lo llevó a que su carrera musical se apague completamente, ¿no? ¿Por qué se va a apagar? Ahora lo vamos a contar. Él se embarca en un negocio. Ahora vamos a escuchar. ¿Vamos con el audio? Vamos a escuchar un poquito de audio y ahí como intro de lo que viene. Una vez me di cuenta en el tren, me había peleado con mi novia por una milanesa. Es muy gracioso eso. Entonces me peleé con ella, agarré el tren y me fui. Y cuando llegué a Belgrano Verde, digo, no tengo ni para el café ni para la vuelta. ¿Qué hago? Me voy al otro andén, me volví a Ballester. Pero viví así años, perdí todo. Equipo de sonido. ¿Qué pasó en tu vida? Bueno, si vos invertías, claro, por un teatro. Si vos invertías en la época de 1 a 1, duro, $300.000 y tomabas dinero prestado de los usureros, que encima amenazaba a mis hijos, me dejó sin voz eso, porque me debilitó las cuerdas de la impotencia. Yo lloraba en la calle, porque hablaba con fascinerosos, con ex comisario laboralense, apretadores de juego. ¿Te detuvieron o no? Sí, varias veces. Detenidos. Apretadores de juego de Avellaneda. Sí. Bueno, hablé con un amigo y bueno, era más pesado que ellos y los paró. Bueno, ese fue el año. Sí. Terminó fuerte, terminó, ¿no? Sí. A ver, ya lo estoy viendo, vamos a hacer 2 partes también en esto de Sergio, porque nos vamos a quedar un poco cortos. Pero digo, él empieza, como que se empieza a meter en algo que no tiene conciencia o no tiene razón hasta que se topa cuando tiene que empezar a hablar un poco de dinero, de préstamos. Él entró como un naif, no es que quiso hacer un negocio multimillonario. Un tipo de escenario, se fue atrás del escenario, al escritorio, mejor dicho, ni siquiera atrás del escenario. Sí. Y es algo duro, no es tan fácil. Él agarró 3 lugares en ese momento, en el Gran Buenos Aires, Loma de Zamora, Caseros y Quilmes, 3 teatros diferentes. Hubo 2, el de Caseros y el de Quilmes, que casi al instante no funcionaron y se acabó. Pero él siguió con el Coliseo de Loma de Zamora, que fue el que le trajo grandes problemas. La aventura medio que duró hasta el 95, toda esta movida de entrar en un juego de invertir mucho dinero. En ese momento, como él decía, eran dólares, ¿no? Era el dólar, peso, dólar, 1 a 1. Y empezó a ver que toda inversión entraba en una pérdida, que necesitaba otra inversión. Bueno, ahí es donde empieza a entrar en un círculo vicioso y maldito de pedir préstamos a usureros, como él decía, privados, exactamente, a usureros. Y aparte lo que él era una parte del negocio que él no conocía. No conocía, claro, él estaba del otro lado, ¿no? Él siempre obviamente se arrepintió, pero creo que lo hizo más con un
orgullo personal, un desafío personal, le salió muy mal. Es como él quería encontrar un lugar para que no veía en ese lugar y lo puso en quiso stand-by. hacer un bien, ¿no? O sea, dejó de generar, o sea, fuera de que gastaba, dejó de generar. Exactamente. Que es el peor escenario posible. Bueno, deudas multiplicadas por doquier, por supuesto. Se quedó hasta sin auto, empezó como contaba recién, que cuando viajaba en tren, viajaba en bondi. Y él le buscaba el positivo, le decía que eso le hacía conectarse con el público, con la gente, ¿no? Como que le encontraba un poco eso. Durante 17 años tuvo que estar pagando esa deuda, que fue de casi poquito. $3 millones. Creo que dos años antes de su muerte, 3 años, terminó de pagar la última cuota. Y lo contaba en las entrevistas como diciendo, terminé de pagar mi deuda. Cumplí, o sea, Cumplí, claro. Porque en el medio también en el año 2000 tuvo juicios por estafa él, porque a veces pagaba con cheques que después estaban sin fondo, ¿no? Entró en una muy difícil con amenazas a su familia, o sea... algo que en el medio, y creo que ya vamos a tener que cerrar ahí, vamos a cerrar. Pero para cerrar, eso lo que le generó, que fue lo peor incluso, imagínate, algo peor que esto te puede pasar, y mirá, un cantante, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Quedarte sin voz. Y le pasó eso a Sergio Denis. Quedarse sin voz. No, y aparte de eso, lo que vos decís, del tema de que entró en ese círculo que no generaba dinero, tuvo el problema de la voz y estaba con un problema con su familia. Porque se había separado de su mujer hace unos años y sus hijos no lo querían ver mucho. O sea, no tenía una puerta de salida en ese momento y encima sin un peso y con deudas. Pero bueno, nada. Sí, para cerrar eso que decís, él lo que decía es que igual siguió cantando, dice que cantaba como podía, Sí. que le daba vergüenza a veces subir al escenario, pero cuando bajaba la gente lo seguía clamando. Y él decía, bueno, no podés pedir nada más a Dios. Y él lo que quería en ese momento, que lo decía en su forma de hablar tan desgarradora, bueno, yo quería a alguien para grabazar, ¿no? Contaba. Claro. Y no tenía. No tenía. Y aparte de eso, lo que más te llama era que la discográfica no lo podían contratar cuando él se cae en bancarrota. Porque, o sea, estaba embargado. Y absorberlo, estaba embargado. claro. O sea, la discográfica, Todo mal, si claro. el tipo no vendía, no generaba lo que ellos ponían, la discográfica se terminaban siendo embargada por esos usureros que Sergio le tenía que pagar. Pero bueno, nada, es una parte bastante triste de la vida de Sergio Denis, esa que empezamos a desandar ahora. Y la que nos queda, ¿no? Hay luz, Justamente. hay salida, obviamente, después termina bien, reivindicó Claro. su carrera, mal como llega el fin de sus días. Pero bueno, eso quedará para una segunda parte que la escucharemos la semana que viene. Así que vayan preparándose, escúchense algunos discos ahí de Sergio, porque hay un volver a vivir muy lindo. Así que la semana que viene se los estaremos contando. Bueno, Manu, gracias por la magia, como siempre. Vamos a cerrar con un tema de Sergio el programa. Hoy no vamos a cerrar con el tema nuestro. Se viene Toco y me voy, que hoy nos va a explicar Toco y me voy por qué Melano es mejor que Ángel Romero con datos. Tienen datos de... ¿Datos, no opinión? No, tienen datos de estadística. Por inteligencia Romero, artificial. ¿ponés la más en el fuego por Romero? No pongan la mano en fuego por nadie, Sergio. Ni por mí pongan la mano en fuego. Vos querés que ponga la mano en fuego. No, era solo para chicas. Pero bueno, nada, Toco y me voy tiene un montón de cosas para hablar. Vuelve el ascenso también. Vamos a ver qué... Estaba jugando recién San Miguel, ¿no? Con Sí, vuelve creo que la C ya volvió. Vuelve la nacional, la primera nacional. Y la D va a tener 4 equipos nuevos. ¿Quién? ¿Sabés alguno? No sé cuál. Voy a averiguar. Siempre me gustaba eso. Me gusta cuando aparece uno nuevo. Pero bueno. Bueno, vamos a escuchar Te quiero tanto. Y no podemos ir para mejor, cerrar. ¿no? Y buena semana para todos. Gracias por haber estado. Esperemos la semana que viene. ¿Este es top 10 de temas canciones de Argentina? Te la dije, chao. Puede ser, ¿cómo que no? Puede ser. Buena semana para todos.